Mis amados hermanos y paz del Señor. Estamos aquí reunidos porque quiero transmitirte un mensaje que había recibido de parte del Señor. Hoy ha sido un día intenso, llevamos unos días en el que el Señor prueba la fe de todos sus hijos, evidentemente, y no es distinto de unos a otros. El Señor dice, evidentemente, en su palabra, que Dios probará conforme a la capacidad de cada persona. Dice que Dios no pondrá una prueba más difícil de la que podamos soportar, evidentemente. Porque sin fe sabemos que es imposible agradar a Dios. Y si nosotros queremos tener en nuestras vidas el amor de Dios en mi corazón, en nuestro corazón, la fe va relacionada con ese amor, porque esto va a ser otro mensaje de parte de Dios que será transmitido después acerca del verdadero amor de Dios, que no tiene nada que ver con el nuestro, con lo que muchas veces nosotros pensamos o creemos. Así que, sin desviarnos del tema, vamos a centrarnos en el tema principal, que es la fe, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vamos a ver un pasaje en la Biblia en la que el Señor, cuando yo leí este texto, llamó mi atención fuertemente, y este mensaje ha venido a consecuencia de haber leído este texto. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 37. Por eso es este texto, hermano mío, porque sabemos que estamos viviendo tiempos actuales que son muy difíciles, en lo que las personas, y no estamos hablando de la gente de afuera, este mensaje va relacionado con la gente de adentro, están perdiendo toda esperanza, y si pierden la esperanza, la fe se apaga. Porque eso es lo que quiere el enemigo, y eso no lo vamos a permitir. Por eso, antes de comenzar este mensaje no extenso, pero sí necesario, lo vamos a iniciar siempre con una oración pidiendo a Dios que tome el control de este tiempo y de este momento, para que todos aquellos que escuchan y que escucharán este mensaje y lo verán, puedan ser bendecidos, hermano mío, porque esto no viene de mí, sino del corazón mismo de Dios. Amén. Así que nada, Señor y Padre, queremos darte gracias por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque sabemos, Señor, que los tiempos se están acelerando, aunque vemos que todas las cosas con los ojos naturales se están poniendo difíciles, también si comprendemos que a través de la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no va a pasar, Señor. Todo se cumplirá, lo que tú has escrito en la Biblia, en tu palabra, porque esta es tu voluntad, Señor. Y tu palabra son espíritu y son vida. Y como dice tu palabra, Señor, que la tierra se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios durará para siempre. Por eso, Señor, conforme a tu palabra, conforme a lo que está escrito aquí, Señor, es este mensaje que todos juntos, en unidad, en amor y en armonía, queremos aprender, Señor. En esta hora te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Principalmente yo te pido perdón por todo pecado que haya en mi vida en esta hora. Por toda contaminación, Señor, que puede impedir el fluir de tu Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por ese sacrificio que nos limpia de todo pecado. Señor, en esta hora yo te pido que tomes el control de este tiempo, de este momento, que quites, Señor, toda distracción que pueda haber y que tu nombre siempre sea glorificado. Porque todo lo que siempre decimos y buscamos es la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues este es el objetivo, hermano mío, y como siempre hablamos y digo, que el objetivo no es que tú seas
bendecido con el fin de que te quedes solo con este mensaje, sino este mensaje es para que vayas a congregarte junto con todos los santos, porque para eso el Señor Jesucristo murió, para ser un pueblo santo para sí, una iglesia, hermano mío, una iglesia que no tiene nada que ver con las denominaciones terrenales ni con denominaciones de hombres, sino la iglesia de Cristo Jesús, la amada de Dios, la que Él vendrá a buscar y la que Él está formando y preparando. Teniendo en cuenta los mensajes clave de que por causa de la maldad el amor de muchos se enfría. Como dice también en Lucas 18, que cuando venga el Señor hallará fe en la tierra, hermano mío, nosotros tenemos que avivarnos en la fe. Y cuando leí este texto impactó grandemente a mi vida, simplemente por unas breves palabras que leí en medio de una angustia muy grande. Y el texto que vamos a leer está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 37. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 8 al 37. Y lo vamos a ir leyendo por partes, por párrafos, para ir desarrollando este texto, esta palabra de Dios, en 5 puntos. Y el primero que vamos a leer son del versículo 8 al 10. Y vamos a ver la hospitalidad que honra a Dios, hermano mío. Y es la que tú y yo en estos tiempos finales tenemos y hemos y debemos tener en cuenta. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos, primera parte, versículos del 8 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Eliseo era el profeta de Dios. Eliseo era un profeta que ha recibido una doble porción del Espíritu Santo que tenía Elías. Un profeta de fuego. Él pidió una doble porción de su espíritu y le fue concedido. Entonces, este es el profeta Eliseo. Por eso dice que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este varón que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, dice, verso 10, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Es decir, para que viniera a habitar con ellos. Habitar, porque la mujer había reconocido que Eliseo no solo portaba, sino que también tenía la presencia de Dios. Y aquí vamos a desarrollar esto, que muchas veces y siempre la hospitalidad honra a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vemos aquí en este texto que la mujer sunamita reconoce que Eliseo es un hombre de Dios. Evidentemente por muchos hechos que habían pasado. Evidentemente que si somos lectores y leemos la palabra de Dios, vemos que Eliseo tenía evidencia de un testimonio conforme a la voluntad de Dios. No era un hombre cualquiera. Era un hombre conforme a la voluntad de Dios. Era un hombre que manifestaba el poder de Dios. Era un hombre que traía el cielo a la tierra. Y si Dios está buscando algo en estos tiempos finales, son hombres y mujeres que sean capaces, que por medio de la fe le crean a Dios y sean capaces de traer el cielo a la tierra, porque la palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera de mi nombre, en mi nombre harán milagros. Pero nosotros no tenemos que regocijarnos en esto, hermano mío,
sino que verdaderamente tú y yo, como hijos de Dios, como amados de Dios y como siervos de Dios, tenemos que regocijarnos de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Ese es el punto principal de lo que estamos hablando. Pero ya sin desviarnos más y volviendo al tema que estamos leyendo, vemos que la mujer tsunamita reconoce que Eliseo es un hombre de Dios. Y un hombre de Dios es un hombre humilde, es un hombre que es tratado por Dios, es un hombre que está lleno de obediencia de Dios, es un hombre y una mujer llenos de obediencia, llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra de Dios. Y vemos como su iniciativa de construir un cuarto muestra su deseo de honrar lo espiritual que tenía Eliseo. Esta mujer lo que hace es prepararle un hogar, una habitación para que él habite en ese lugar. Y si recordamos lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, que el que obedeciere mi palabra, mi Padre y yo haremos morada en él y habitaremos en él. Si veremos en el libro de Efesios de que el Espíritu Santo ha dicho en Ezequiel, que el Espíritu Santo está en nosotros, corrige en nosotros y que tenemos que ser morada de Dios, hermano mío, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo, si hemos aceptado a Cristo, si hemos reconocido al Señor Jesucristo como el único, porque no hay más, no hay intermediarios, no hay intercesores, el único Salvador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Si lo has reconocido, si te has arrepentido, si lo has confesado y si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, si has dado ese paso de obediencia, de bautismo, eres morada del Espíritu Santo de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios habita en nosotros. Por eso le dijo, hagamos morada para que Eliseo habite aquí. Le puso una mesa, un candelero, pero eso es otro tema que vamos a profundizar en otro momento. El significado de la mesa, del candelero, de la cama. Pero ahora vamos a ir avanzando, porque estamos hablando de la fe. Esta mujer vio que ese hombre era de Dios. Por eso tuvo la iniciativa de construirle una habitación, algo en donde habituar, porque deseaba honrar la presencia que Eliseo traía para la casa. Por eso nosotros, hermano mío, tú y yo, podemos aplicar a nuestra vida que honrar a Dios con nuestros recursos atrae su favor a nuestra casa. Si nosotros honramos con lo que tenemos a Dios, a su presencia, al siervo, al que manda. Si lo honramos. Si damos de lo que tenemos, sabiendo que nosotros, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hemos obtenido, no es nuestro, sino que es de Dios. Porque como dijo David, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. ¿Bien? Por eso vemos que la hospitalidad honra a Dios. Si tratamos bien a los siervos de Dios, Dios a eso le agrada. Amén. Por eso es. La segunda parte la vamos a leer del versículo 11 al 17 de Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a ver la bendición inesperada debido a la honra que esta mujer le dio al varón de Dios. Vamos a ver la bendición inesperada y vamos a leer del capítulo 11 del versículo 11 al versículo 17, y dice así: y aconteció que un día vino a él por allí y se quedó en aquel aposento. ¿En qué aposento? En el aposento que le preparó una mujer, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi,
su criado, porque Eliseo tenía un criado, un discípulo llamado Giezi. Llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Versículo 13, dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, dijo ella. Verso 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Entonces, dijo Eliseo, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo lo había dicho. ¡Wow! 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 Eliseo era un profeta de Dios. Eliseo era un hombre de oración. Eliseo era un hombre que tenía intimidad con Dios. Y si algo decía, se cumplía, porque no hablaba de su propia cuenta, sino hablaba lo que Dios le había revelado. ¡Wow! Por eso, nosotros, en estos tiempos finales, en estos tiempos de tanto falso profeta, de tanto mentiroso, de tanto falso maestro, tenemos que saber discernir la voz de Dios que viene alineada con la palabra de Dios. Porque tenemos palabra profética más segura, que es esta, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, punto uno, como amados de Cristo, tenemos que saber discernir la verdad de la mentira. Y eso es posible si nosotros, tú y yo, tenemos una correcta relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Y volviendo al texto, vemos en este párrafo que hemos leído, la bendición inesperada debido a la honra que había recibido Eliseo al haberle preparado a esta mujer un cuarto y haberla puesto muebles y comodidad dentro de ella y haberlo honrado. Entonces vemos cómo Eliseo, agradecido, desea bendecirla. ¿Por qué? Porque Dios recompensa su fe y generosidad con un milagro. Dios siempre recompensa, mi amado hermano, la generosidad, la hospitalidad con milagros de Dios. Y esto no es que somos salvos por la obra, pero todo lo que buena obra hacemos, edificadas en el tiempo de Dios, edificada en los cielos, edificada, como dice la palabra de Dios, en piedras preciosas, en jaspe, en esmeralda, en cornalina, eso no queda indiferente a lo que es Dios. Por eso tú y yo no podemos perder la fe en medio de la dificultad. Y esto yo te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a repetir, no como una persona que lo haya alcanzado, mi hermano, porque aún a veces Dios prueba mi fe y cuando viene a la dificultad, a veces también mi fe se turba. Pero yo tengo que decir, como dijo el salmista, ¿por qué te turbas, oh alma mía, dentro de mí? Alaba a Dios, espera en Dios, dice, porque aún de alabarle. Por lo tanto, mi hermano mío, este mensaje es para que avives tu fe. Si estás en dificultad, si estás siendo angustiado por alguna situación, mi hermano, en esta hora yo quiero llamar a tu vida para que tú levantes los ojos a la palabra de Dios, para que le creas a Dios, porque las palabras de Dios
Las promesas de Dios son en el sí y el amén. Y para que no te olvides que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestra fe tiene que ser probada con fuego, para que sea hallada en alabanza y en gloria, y en pureza y en santidad, y en gloria para su nombre. Porque Dios lo merece. Dios lo merece. Por el tan grande amor que nos ha dado, que dio a su Hijo Jesús, y que Jesús, siendo santo, puro, sin culpa y sin mancha, decidió venir al mundo, cargar con mi culpa, con tu culpa, cargar con los pecados de toda la humanidad, hacerse maldición por mi culpa, por tu culpa, morir en una cruz. Pero el milagro más grande es que resucitó. Y el milagro más grande también es que nos dio vida y vida eterna. Y otro milagro más grande es que nos ha dado de su Espíritu Santo. No había egoísmo, no hay egoísmo en Dios, porque nos dio de su Espíritu, de lo que Él más ama, de lo que Él más defiende junto con su Hijo, que es Dios mismo, para que habite dentro de nosotros, para que guíe a la iglesia, para que guíe tu vida y mi vida. Y nos ha hecho templo del Espíritu Santo de Dios. Y ese poder de resurrección, como dice Efesios, que resucitó y levantó a Jesucristo de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre a las alturas, es el mismo poder que habita en ti, que habita en mí, y es el mismo Espíritu que está en ti, que está en mí, mi hermano amado. Y si no está, hoy, ahora es el día de salvación. Hoy, ahora es el día para que vuelvas a Él, para que le creas a Él, para que avives tu fe, para que no creas las mentiras del diablo que ha metido en tu vida, y para que creas lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a volver a la línea del texto y de esta historia que estamos hablando, y la historia que hemos leído, de ver cómo Eliseo, agradecido, decía: bendecir a esta mujer, porque Dios recompensa la fe de esta mujer, porque sabía y creía que este Eliseo era varón de Dios. Por eso, hermanos míos, tú y yo tenemos que vivir, que obrar, que aplicar, que Dios no es indiferente al servicio fiel. Dios no es indiferente al servicio fiel. Él da más de lo que tú y yo pedimos y de lo que tú y yo merecemos. Él da más porque es un Dios de sobreabundancia. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Padre y ese es tu Padre. Amén. Esto es maravilloso y esto es precioso, mi hermano. ¿No es maravilloso? Por eso en esta hora, si tu fe está a punto de apagarse, avívala, avívala por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a ver al tercer punto y ya vamos a hacer un pequeño resumen que hemos visto primeramente. Perdón porque he sufrido una caída de esto de aquí. Hemos visto la hospitalidad que honra a Dios. Segundo, hemos visto la bendición inesperada. Pero el punto 3 vamos a ver el día oscuro. Porque también toda fe tiene que ser probada, mi hermano mío. Toda fe, toda bendición de Dios ha de ser probada. Si Dios ha bendecido tu vida, si Dios bendice tu vida, tiene que ser probada. Amén. Y vamos a ver esta prueba. Y vamos a ver las circunstancias y vamos a ver cómo la mujer actuó en medio de esta prueba y en medio de esta dificultad. ¿Bien? Versículos del 18 al 20. Dice: y el niño creció. ¿Qué niño? El que esta mujer tuvo, que es el hijo de la promesa, conforme a la palabra de Dios que le había dado a Eliseo. Dice: y el niño creció,
Pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado, traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió, dice. Oh, qué tristeza. O sea, el hijo que había tenido conforme a la promesa que le había dado el profeta Elías, que le había dado a través de Dios, vino a ser probada. Y esta historia me recuerda a la historia de Abraham, cuando la fe de este hombre de Dios fue probada. La fe de esta mujer vino a ser probada. Vemos como el hijo muere repentinamente. Pero vamos a ver, hermano mío, que aunque era el hijo de esta mujer, era un hijo de la promesa, como lo fue Abraham, su hijo Isaac. A pesar del dolor, la mujer no se desmorona. Esto es terrible, porque la pérdida de un hijo es algo innombrable, es algo que no se puede comprender, es algo que lo que primero tumba es la fe de la persona. Y esto te lo digo desde la experiencia, no de haber perdido un hijo, pero de haber sido testigo de la pérdida de muchos hijos, de ver el dolor de las madres como sufren, mi hermano. Y eso es algo que no es innombrable. Pero esta mujer, vemos como la palabra de Dios es verdad, y vemos como que al pesar del dolor, la mujer no se desmorona. ¿Por qué? Porque la fe verdadera no se rinde ante el primer golpe de la vida. Déjame decirte que esto es muy fuerte, pero esto es lo que pone la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, ¿por qué es así? La fe verdadera no se desmorona aún ante la pérdida de un hijo. Oh. Porque Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Vamos a leer el punto 4, que vamos a ver cómo la fe que busca al Dios de milagros. Este es el resultado de cuando viene la dificultad, de cuando viene la prueba, de cuando viene lo que puede desmoronarnos. De buscar verdaderamente al Dios de milagros. Y vamos a leer del versículo 21 al versículo 31. Versículos 21 al versículo 31 dice así: ella entonces subió y lo puso sobre... Dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Versículo 22. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Verso 24. Después hizo enalbardar una asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y aquí está la clave. Y ella dijo: bien. Wow, lo voy a volver a repetir.
versículos 25, 26 y 25 y 26. Dice: partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. La mujer dijo que le va bien, pero no estaba bien anímicamente. Las circunstancias naturales no estaban bien, porque había perdido a su hijo, había perdido la promesa, había perdido lo que una madre más ama, un hijo. Pero ella dijo: bien. Y luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, verso 28, pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burles de mí? Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Esta mujer tenía fe. Verso 31. Él entonces se levantó y le siguió, y Giesi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo aclaró diciendo: el niño no despierta. ¡Wow! Tremenda parte, tremendo sitio. Esta es la parte más dolorosa de todo este párrafo de la Escritura. Esta es donde la fe de esta mujer es probada al 200 y al 300%, porque vemos aquí partes muy importantes que vamos a destacar, y este es el núcleo, el centro del mensaje, la parte más importante, que vemos que la mujer actúa con determinación. Y vemos que la mujer no va directamente cuando pierde a su hijo y hace lo que todo actualmente podría hacer, que va y acude para enterrar a su hijo y va al ataúd y va al sepulcro como para enterrarlo. No se conforma con palabras de intermediarios. Esta mujer, en vez de eso, lo que hace es ir a buscar al profeta. Porque aunque ve que su hijo había muerto y eso era algo en lo natural, que era verdad, en su corazón, en su interior, no lo daba por cierto, a pesar del dolor, a pesar de la oposición, a pesar de la realidad. Esta mujer tuvo fe en su interior y actuó por esa fe. Porque cuando tú tienes la verdadera fe que da Dios, que da por medio de su Espíritu Santo, aunque la situación sea difícil, sea contraria, y sea todo opuesto, tú vas a actuar por la fe que tienes en Dios, porque Dios actúa por la fe. Esta mujer, aún así, vemos cómo Eliseo manda a Giesi, pero esta mujer no se conforma con las palabras del intermediario, sino que quiere ver al profeta directamente y le dice aún así: no te dejaré. No te dejaré. Y esto me recuerda a las palabras que cuando Jacob luchaba contra el ángel y le decía: no te dejaré hasta que me bendiga. Vemos cómo la actitud del corazón de esta mujer, porque había una fe viva y activa, encendida, le dijo: no te dejaré. Por eso podemos aplicar en nuestra vida, mi querido hermano, de que la fe activa no se conforma con la muerte de una promesa. La fe activa no se conforma con la muerte de una promesa. Va directo, va directo, va directo, va directo a la presencia de Dios.
Y esto me recuerda al texto de Romanos, capítulo 4, verso 17. La fe de Abraham, mi hermano. Si hay algo que cuando yo leí este texto me recordó, es la fe de Abraham. Y me recordó cuando leía el texto que está en capítulo 4 de Romanos, versículos del 17 al 20, que dice así la palabra de Dios, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, y así será tu descendencia. Verso 19 de Romanos 4. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se había prometido. No dudó. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza, como esta mujer sunamita, que no creyó. Él la creyó en esperanza contra esperanza. Ella no creyó la esperanza de la muerte, el final, lo que le daba la vida natural, sino que creyó lo que el profeta le había dicho, porque ella tenía fe en Dios. Tenía una fe viva, tenía una fe activa, y esta es la clase de fe que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener en estos tiempos finales. Una fe avivada, una fe que se basa y que aviva en el amor de Dios por encima de todas las cosas, y en el amor al prójimo como a mí mismo, mi hermano mío. Estamos viviendo los tiempos finales en el que el amor de muchos por causa de la maldad se enfría. Y si se enfría el amor, se apaga la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Vemos cómo esta mujer se fortaleció en fe. Fue a buscar al profeta, fue a buscar al hombre, y aunque tuvo otra imposición de un intermediario, él ya dijo las palabras de que no te voy a dejar. Y así prosiguió, y así lo acompañó, y así estuvo pegado el profeta, así estuvo pegado a la presencia de Dios, así estuvo pegado a la promesa de Dios y a la palabra de Dios. Mi hermano, es así como tú y yo tenemos que tener, a pesar de la dificultad, de la desesperación, de la situación, tenemos que estar pegados a la palabra de Dios. Amén. Por eso vemos, como hemos debido, que la fe que busca al Dios de milagros recibe el milagro que está esperando, porque está alineada con la palabra y la voluntad de Dios. Amén. Punto final, ya, para ir acabando. Vemos el punto quinto, el punto 5. La vida que vuelve por el poder de Dios. Porque mi fe sea aprobada. Si yo creo y me paro en la palabra de Dios y pongo mi corazón no en la dificultad ni en la desesperanza, sino en la fe, en el amor y la esperanza de Dios. Dios es consecuente con nosotros. Dios es consecuente con nosotros. Vamos a leer el versículo del 32 al 37 de Segunda de Reyes 4. Versos del 32 al 37. Y viendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto. O sea, Eliseo fue a la casa, volvió a la casa, aunque había enviado a Giesi para que pusiera el báculo sobre su rostro. Esto no tuvo resultado, sino que él mismo tuvo que ir a buscar y verlo en persona. Por eso dice el verso 32, y venido Eliseo, a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y ¿qué hizo? Oró a Jehová, Eliseo oró a Jehová. Verso 34, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca
sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y su mano sobre las manos suyas. Así tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos, dice que abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y le llamó, y entrando él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Algunos puntos importantes a destacar dentro de esta historia. Eliseo oró y actuó con persistencia. Eliseo oró con persistencia. Eliseo oró con fe. Vemos la fe de la mujer, vemos la fe de Eliseo, que oró porque sabía que ese niño podía resucitar. Porque Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Pero tenemos que saber, esperar en Dios. ¿Y qué pasó? Que el niño revivió. El niño revivió y dio ese milagro que restaura la esperanza. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida y en mi vida? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida y en mi vida? Para que aún nosotros muchas veces, y esto lo digo no como que lo hubiera alcanzado, sino que muchas veces también a mí me pasa, dudamos de las promesas de Dios cuando Él es fiel y nosotros somos los infieles. Él es fiel, nosotros somos los infieles. Yo soy infiel, pero Él es fiel. Por eso tengo que creer en Dios. No en las circunstancias, no en el hombre, no en las personas, sino en Dios. Por eso el niño revive, el milagro restaura la esperanza. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida, de que como solo Dios puede resucitar lo que parece muerto. Dios es el que resucita lo que parece muerto. Él responde a una fe viva, audaz y eficaz. A una fe que está alineada con la palabra y con la promesa de Dios. A pesar de la dificultad. Si tú y yo somos fieles a la palabra de Dios, a pesar de la dificultad, a pesar de lo que estás pasando, Dios actúa y eso le agrada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya para acabar, la mujer tsunamita, vemos en esta parte del texto que no se dice el nombre. No se dice cómo era su nombre, no se dice nada de su vida. Pero sí se destaca que tenía una fe firme, práctica y perseverante. Esta mujer tenía una fe firme, práctica y perseverante. No buscaba fama, ni recompensa, ni reconocimiento. Solo quería honrar a Dios. Esta mujer solo quería honrar a Dios. Y así es como tú y yo, todos los siervos de Dios, todos los hijos de Dios, tenemos que buscar honrar a Dios sin buscar fama, ni protagonismo, ni nombres. Y vemos también que cuando todo parecía perdido, la fe de esta mujer le lleva a un milagro de recuperar su hijo cuando había perdido la vida. Déjame decirte que hoy Dios sigue buscando personas con ese mismo espíritu de fe. Dios sigue buscando esa misma fe. Que abran espacio en su casa, en su corazón, para lo espiritual. Que crean a las promesas de Dios, aún sin pedirlas. Personas que se niegan a enterrar lo que Dios les ha dado. No entierren las promesas de Dios. No te des por vencido. No bajes los brazos. Sigue activo. Te animo para que permanezcas a Dios. Hoy te quiero hacer este llamado
Hoy quizás alguien que siente que algo ha muerto en su vida, un sueño, una esperanza, la paz en la familia o incluso la fe. Pero el mismo Dios levantó al hijo de esta tsunamita y está aquí para levantar lo que parecía perdido. Por eso hoy te quiero llamar, hermano mío, a que vengas a los pies de Cristo, entrégale tu dolor, tu crisis, tu tristeza, tu situación imposible. Jesús es el que da vida a los muertos, el que llama las cosas que no son como si fueran, porque Él venció la muerte y puede darte vida hoy y avivar tu fe. ¿Amén? Así que ánimo, hermano mío. Este texto es para animar, para avivar tu fe, que no ponga las situaciones en lo que ves, sino en la palabra de Dios. Vuelve a Cristo, vuelve a Dios, vuelve a Dios, porque no hay mejor lugar que estar en las manos de Dios, porque a pesar de que es Dios, más allá de que es Dios, es tu papá y mi papá, y si no lo es, puede ser tu papá, porque la Biblia dice que aunque padre y madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Amén. Así que vamos a acabar con una oración. Señor y Padre, yo te doy gracias, Dios mío, bendito, Rey de Reyes y Señor de Señores, para que tú derrames de tu espíritu, derrames de tu vida. Señor, hoy en esta hora, Padre, yo quiero pedirte, bendito Dios, quiero clamar a ti, Señor, yo quiero interceder a ti, para que sea por tu Espíritu Santo, que avives la fe de todas las personas que están escuchando, que escuchan, que ven y que verán este mensaje, Señor. Que avives la fe, Señor. Aviva la fe en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Aviva la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aviva la fe, el amor, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios hacedor de milagros, un Dios que aún dice en medio de estos tiempos que estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán las manos y estos sanarán, Señor, y nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Por eso hoy te pido, Padre amado, que tú bendigas toda familia, todo oyente, Señor, y que fortalezca, que le des la fuerza al que no tiene ninguna. Porque como dice tu palabra, los que esperan en Jehová extenderán sus alas como las águilas y volarán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Por eso que esta palabra sea avivada en la vida de todos y cada uno de nosotros, en la vida de estos tiempos difíciles, en la vida en que vemos que el enemigo ha salido con gran ira, con fuerza, con fortaleza contra tus hijos. Pero como sabemos, como dice tu palabra, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia. Te bendecimos, Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor, por este tiempo y por este momento. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la majestad, porque tuyas son, porque tuyas serán y porque tuyas siempre han sido. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, que Dios les siga bendiciendo y gracias por tu